Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Carne de Máquina, un ciclo hecho por trabajadores para toda la clase. Se pone los domingos al aire por streaming, por Radio Semilla, de 11 a 13, con una repetición los días miércoles a las 22 y una retransmisión los martes a partir de las 14 en Radio Nauta. Este programa es un programa federal con compañeros en Jujuy, en Salta, Neuquén, Rosario, Comodoro Rivadavia, Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y también en Valencia, España. Hemos sumado en las últimas semanas también al compañero Martín Moreira, que nos hace su columna desde Bolivia. Bueno, hoy vamos a seguir analizando algunos temas internacionales, vamos a ver cómo sigue la situación en Bolivia. Por supuesto que vamos a hablar de lo que está pasando en mi amada patria Venezuela y vamos a hablar de la situación en Argentina, que sigue siendo cada vez más complicada, con medidas económicas que cada vez golpean más al pueblo trabajador. Así que hoy estamos con Omar Rombolá, con Raúl Nudel y quien les habla, Marcela Gutiérrez. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos encarando un nuevo programa y esta piola poder plantearles cómo nos manejamos en Carne de Máquina en relación a lo que nosotros vertimos en esta columna inicial. En principio, Carne de Máquina no es un partido político, no es una organización política, es un medio de comunicación de la clase trabajadora y el pueblo, un medio plural y federal. Eso significa que cada uno de nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver el mundo, nuestro cristal, y eso significa que cada uno habla desde su posición y no comprometemos al colectivo, sino que cada uno plantea sus posiciones en esta columna inicial. Elegimos hacerlo así porque justamente queremos un medio amplio, un medio que pueda llegar y llevar todas las voces. Entonces, en principio, aclarar esa cuestión, ¿no? Cuando hablo en nombre de Omar, acá en la columna inicial, pero sí desde la trinchera de la clase trabajadora y el pueblo pobre. En ese sentido, estamos todos de acuerdo en esa, todos, todas y todes de acuerdo en esa cuestión. Bueno, marcando la semana tenemos algunos acontecimientos importantes. Por ejemplo, esta semana sucedió el 26 de junio, que significó un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. Estuvimos en la estación Darío y Maxi acompañando a Alberto Santillán, a Leo Santillán, a las organizaciones sociales que participaron para levantar el reclamo de justicia, porque si bien los autores materiales están presos, nunca fueron detenidos los autores políticos, los autores intelectuales de este asesinato, de esta masacre, que son Duhalde, Solá, Aníbal Fernández, que siguen estando en la vida política del país. Y la verdad que queremos denunciar eso junto a Alberto, junto a Leo y junto a las compañeras y compañeros de los movimientos sociales que todo el tiempo están denunciando esta cuestión, ¿no? Eso es muy importante porque no son los muertos de ayer. Sigue siendo la represión de hoy, sigue siendo la violencia de hoy del Estado contra la clase trabajadora y sigue siendo la democracia la que mata al pueblo trabajador, no solo la dictadura. Es memorable, digamos, de recordar la campaña mediática que iniciaron en aquel momento Atanasov, el mismo Duhalde, los mismos servicios de inteligencia, Alberto Fernández, sí, y el otro Fernández, anticipando la represión, anunciando que la guerrilla, que en fin, que había todo un plan, y que prepararon la represión para eso. Y después que dijo el mismo Felipe Solá cuando dijo hay que saber hacerse el boludo. En aquel momento no se hizo el boludo.
fue muy clarito en lo que promovió. Es una gran deuda que tenemos todos con que esto se pueda llevar a los tribunales. Y hablando de los que se hacen los boludos, bueno, parece que al fin se concretó la salida de Adorni, ¿no? Y se anunció que el nuevo vocero presidencial va a ser Santilli, si no me equivoco. Bueno, esto después de la presión que han ejercido los distintos sectores para la salida de Adorni, que aparentemente tuvo una crisis al ver que se le iban a acabar sus negociados adentro del gobierno, ¿no? Está bien que se haya ido, sabemos que la gente que lo reemplaza es exactamente igual, pero creemos que la justicia debe llegar también a la corrupción, ¿no? No debemos permitir que se sigan marchando impunemente, así como los de la masacre del Puente Avellaneda, que sigan estando impunes los que se roban los recursos de nuestro pueblo, los que asesinan a nuestros militantes, ¿no? Entonces, esa continuidad, vemos apellidos que se perpetúan en los cargos, eso no tiene que ocurrir ni en Buenos Aires ni en ningún lugar, porque acá en Salta, donde esta semana hemos visto el despojo de las tierras, algo que hemos estado comentando en los últimos programas, donde se concretó la expropiación de 9 hectáreas que se le otorgaron a un club de rugby, al Club Tigres, que eran propiedad ancestral de una comunidad, la comunidad Lule, que está afincada acá, muy cerca de la ciudad de Salta, a unos 10 kilómetros, en Finca Las Costas. Se concretó esta entrega vil de los terrenos y bueno, ha habido muchas manifestaciones. Es fundamental que nos posicionemos porque están intentando tocar todas las tierras que no solamente las de los pueblos ancestrales, también las tierras donde están nuestros bosques, ¿no? Y sabemos que todo esto son negociados que hay atrás. Entonces está todo relacionado, parece un poco inconexo mi discurso, pero está todo relacionado, ¿no? La corrupción con la entrega de tierras, con el ataque a la militancia, que es la que va a tratar de detener esto. Así que bueno, y también con la aprobación del nuevo RIGI, o sea, o la entregan de una forma o la entregan de otra, pero lo que vemos claro acá es la entrega total de nuestros recursos y de nuestra soberanía de mano de este gobierno miserable que tenemos en este momento en la Argentina. Hubo una gran movilización de trabajadoras y trabajadores en Neuquén, ¿no? Docentes, estatales, distintos gremios que se movilizaron en contra de la explotación del gas licuado en los términos que lo plantea el gobierno. Me parece muy importante eso. Pero justamente estamos hablando de la represión y cómo, de alguna manera, hay un hilo de continuidad en la represión, ¿no? Porque en el día de ayer, en La Plata, trabajadores de las cooperativas se movilizaron al municipio, al Palacio Municipal, a reclamar por 800 despidos, dejan 800 trabajadores afuera, y por otro lado, los que están laburando con salarios miserables, salarios de verdad miserables, con no reconocimiento de partes médicos, de certificado, no les pagan los días por enfermedad, o sea, ningún derecho laboral es para estos trabajadores, y que les habían dicho que los iban a recibir, y llegaron al Palacio Municipal y les dieron la espalda, les tomaron el pelo. Y los trabajadores obviamente no se quieren dejar tomar el pelo y reaccionaron con energía, y hay que ver con qué violencia el Estado actúa cuando mata de hambre a los trabajadores, y cuando estos protestan y protestan con energía, los van a buscar 19 detenidos de los cooperativistas que en el Palacio Municipal de La Plata protestaron, y bueno, van a decir, bueno, prendieron fuego. La violencia de arriba, de dejarlos sin pan a los trabajadores, es una violencia terrible, la violencia permanente del Estado, que no solamente te hambrea, sino cuando salís a protestar te apalean o te detienen, tiene que generar alguna respuesta. Los trabajadores tenemos derecho a responder, y en La Plata respondieron. Creo que es necesario tomar nota de esto, porque los trabajadores tenemos derecho a la rebelión, cuando desde arriba lo único que ofrecen es miseria y aplastar nuestros derechos. Entonces la rebelión está absolutamente legitimada. Los medios de comunicación, seguramente, los medios masivos de comunicación se habrán ocupado de ver las llamas, las cortinas rotas, ¿no?
pero no van a ver a los pibes que no tienen para comer, no van a ver a los pibes que no tienen para desayunar, que no tienen para ir a la escuela. Eso no, los medios de comunicación no se acercan a los barrios, a las barriadas populares, a ver cómo vive nuestra gente, ¿no? Entonces, creo, repito, la reacción de los trabajadores es absolutamente legítima frente a un Estado que lo único que ofrece es hambre, miseria, represión y cárcel. Esto sucedió en La Plata, pero también en el sur, en Río Gallegos. Los trabajadores y sectores populares le dieron una respuesta a este gobierno y al partido de gobierno, ¿no? Que querían hacer un foro, así 50 legisladores de La Libertad Avanza, también recibieron una respuesta de los sectores populares en el sur. Quiere decir que la paciencia de la clase trabajadora se está terminando, ¿no? Se está terminando y bueno, los adornis de la vida siguen por los pasillos del gobierno, pero que sepan que la clase trabajadora ya perdió la paciencia. Por otro lado, creo que fue tan insostenible el desalojo de La Paila en Cachi, Salta, que debieron devolver las tierras a las familias. Como es habitual, desalojan tierras ancestrales que están ocupadas desde tiempos inmemoriales. Y debieron ser restituidas. Bueno, por lo menos esto no es hacer justicia. Hacer justicia es meter presos a los que ordenaron el desalojo, a los policías que actuaron y con la violencia que actuaron. Bueno, también también fue la respuesta que hubo a nivel nacional ante ese desalojo que fue insostenible por la violencia, por todos los métodos utilizados y por la repercusión enorme que tuvo esa violación. Bien, cosa que hay un nervio que se toca y que reacciona. Una reacción que indudablemente supo tener el pueblo boliviano y que sigue teniendo, ¿no? Porque la situación en Bolivia, lejos de mejorar, va empeorando. Ayer hubo una devaluación del boliviano, que es la moneda de Bolivia, pasó casi a valer un 30% menos. Eso indudablemente va a repercutir sobre los salarios de los trabajadores. Y además siguen teniendo el problema de esta gasolina que está adulterada, esta gasolina sucia que daña los vehículos de los transportistas y que fue uno de los detonantes en toda esta rebelión, estos bloqueos que hubo durante 50 días en Bolivia, ¿no? También esta semana, lamentablemente, tuvimos la mala noticia de que ganó la derecha en Colombia. Finalmente, Iván Cepeda, al terminar el conteo, admitió la derrota y tenemos nuevamente una bancada de derecha gobernando en un país donde, bueno, por lo menos había un conato de gobierno popular con Petro, pero lamentablemente seguimos cometiendo errores, creo, como pueblo a la hora de elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Y bueno, voy a saltar, seguramente Omar va a ampliar sobre el tema de Bolivia, pero yo no quiero dejar de comentar que estamos todos condolidos con estas catástrofes naturales que no solamente han golpeado a Filipinas, a República Dominicana, sino que han hecho mella principalmente en Venezuela, que sufrió 2 terremotos de más de 7 puntos en menos de 40 segundos. Y le comentaba más temprano a Omar que yo estuve exiliada en Venezuela con mi familia y el primer lugar donde vivimos fue allí, en La Guaira. Entonces es algo que me golpea directamente. La verdad que las imágenes han sido devastadoras. Hasta hace unos minutos ya se calcula en más de 2.000 personas fallecidas, las que han encontrado hasta el momento. Hay más de 50.000 personas desaparecidas.
La Guaira ha quedado devastada. Son 7 los estados venezolanos que están muy afectados por el terremoto, pero especialmente La Guaira, que es donde está el principal puerto venezolano y además el principal aeropuerto, el aeropuerto de Maiquetía. Y bueno, y como le cuento a la audiencia que mi único hermano varón, nació allí, en Maiquetía, en La Guaira. Entonces, bueno, es algo que nos atraviesa profundamente. Desde Carne de Máquina hemos enviado nuestro mensaje solidario al pueblo venezolano y, bueno, como siempre, nos ponemos a disposición. Y también queremos hablar sobre el trato respetuoso que deberían de dar los medios, ¿no?, ante el dolor que está atravesando la gente, no solamente en Venezuela, sino ante cualquier catástrofe que suceda, e informar responsablemente y no hacer de la morbosidad un negocio, ¿no? Creo que ningún país del mundo está preparado para afrontar una catástrofe de esta magnitud. Entonces, eso tomarlo en cuenta a la hora de informar. Nosotros tratamos de hacerlo con seriedad y con empatía hacia lo que está ocurriendo en Venezuela. Y hablábamos de Bolivia, ¿no? Y los efectos del pacto y los efectos de levantar la lucha, ¿no? Una lucha que reconocemos y nosotros desde acá apoyamos, obviamente, que había una situación difícil en Bolivia, pero cada hecho que va sucediendo nos va mostrando que el acuerdo solo sirvió para el gobierno, ya que luego de que se levantaran los bloqueos y el gobierno no liberara a los presos, sale a la cacería, hace una caza de brujas sobre opositores políticos, ¿no? Se reafirma esto de que el gobierno sigue en una ofensiva, ¿no? Luego del acuerdo de levantamiento de bloqueos y de levantamiento de la lucha, el gobierno, lejos de ir a un acuerdo con la oposición política, sale a cazarla, sale por las calles a levantarlos por ejemplo, en Plaza Murillo, en distintos lugares. La policía va levantando opositores políticos. Creo que es para la reflexión si este acuerdo al que había llegado la COP y distintos sectores era favorable al pueblo trabajador o si no fue una maniobra del gobierno y lamentablemente de los dirigentes de la COP que han entrado en esa negociación para llegar a esta situación donde están siendo levantados opositores políticos y están siendo encarcelados. Creo que solo la lucha puede liberar a los presos políticos, solo la lucha nos puede dar una salida favorable. Con relación a Venezuela, hago mía las palabras de Marcela en relación a la solidaridad con el pueblo venezolano. Es terrible la situación que se está viviendo y el pueblo venezolano viene viviendo golpe tras golpe. La actual situación donde el gobierno norteamericano se está sirviendo como si fuera propio el petróleo del país a la situación actual de esta catástrofe, ¿no? El pueblo venezolano está viviendo una verdadera catástrofe desde hace tiempo, pero esta es terrible. Ante la posibilidad de campañas de solidaridad, seremos parte de ellas en cuanto surjan esas campañas de solidaridad y esos brazos solidarios que se planteen acompañar al pueblo venezolano en esta situación, ¿no? Creo fundamental eso. Y respecto a la situación nacional, volviendo un poco a la Argentina, quiero marcar que desde Entre Ríos nos han acercado los compañeros de la agrupación Cimarrón una situación que están viviendo donde Frigerio, el gobernador, quiere imponer una reforma previsional que significa aumentar la edad jubilatoria. Eso tan temido que se vino y se vino como globo de prueba ahora en Entre Ríos, ¿no? Creo que es muy importante porque eso solo lo podemos parar con lucha a los trabajadores. No hay otra forma. Ya vimos que votando en el Congreso ni votando en las urnas esto se soluciona. El pueblo trabajador tiene una llave que cuando la encuentre es fundamental, que es la llave de la lucha en las calles. No hay otra solución. No podemos esperar a 2027
bajo ninguna candidatura. Bajo ninguna candidatura podemos esperar a 2027. Hay que salir ahora, hay que pararles la mano. Y ya lo demostraron los compañeros en Río Gallegos, lo demostraron los compañeros en La Plata, los compañeros en Santa Cruz, en Chubut, en Comodoro Rivadavia, que la pelea es lo central. Las calles tienen que ser nuestras, el puente Pueyrredón volvió a ser nuestro y tenemos que retomar la pelea, tenemos que retomar la ofensiva, porque si no nos van a convertir en esclavos, que es la idea. Varias cosas. En primer lugar, partiendo de la situación en Venezuela, hacia abajo, no podemos obviar la influencia del gobierno norteamericano ante la gestión de la catástrofe. En este marco, calculo que el pueblo venezolano va a tener en sus manos la necesidad de articular desde sí las respuestas a la catástrofe, más allá de que supuestos aportes de gobiernos amigos, entre comillas, mandan para solidarizarse, pero también lo hace el gobierno israelí en una falsa, digamos, en una falsa escuadra, digamos, porque no lo mismo que tendría que utilizar para reparar los daños en Gaza, lo utiliza pretende lavar su imagen en Venezuela. Eso por un lado, pero también la presencia de Trump en Venezuela y tanto como en Bolivia, creo que tiene el mismo carácter, donde la situación internacional pesa gravemente, donde hacen una retirada momentánea del Medio Oriente y centran del Oriente Próximo, y centran su energía en el saqueo de los territorios de América Latina. En cuanto a la situación nacional, sin duda, esto de Entre Ríos va a ser un primer, como decía, globo de ensayo para poder utilizarlo en el conjunto de las provincias. Esto no dan puntadas sin hilo, y seguro es el proyecto donde las docencias provinciales van a ser atacadas con estas medidas, donde el gobierno viene agitando desde hace mucho tiempo los regímenes especiales, y los regímenes especiales son los docentes, básicamente, que, digamos, cumplen una tarea que nadie puede cuestionar. En una semana que indudablemente ha estado signada por las malas noticias, tuvimos una buena, que fue el retorno de los compañeros que habían sido secuestrados en Libia, los integrantes del convoy Magreb, Lucas Aguilera y Pilar Jiménez, están de regreso acá, por suerte. Es una de las pocas cosas positivas. Y bueno, vamos a seguir atentamente qué fue lo que ocurrió en Entre Ríos, que comentaba Raúl recién. La docencia está movilizada. Otra de las cuestiones positivas fue que la justicia volvió a fallar para que se aplique plenamente la ley de financiamiento universitario. Así que todos temas relacionados con la docencia, que está muy movilizada, ¿no? Con muchos cuestionamientos a sus sindicatos más fuertes. Y creo que esto que estábamos hablando de lo que ocurre en los otros países, indudablemente nos marca que el reformismo no es la salida, que tenemos que apostar a una salida popular, real, que la gente que por ahí de una forma naif tal vez cree que en las urnas vamos a poder ganar. Ya lo hemos visto que en Venezuela no ocurrió, porque el chavismo no logró llevar a fondo las medidas necesarias para realmente construir un socialismo. Tampoco ocurrió en Colombia con el gobierno de Petro, tampoco ocurrió en Bolivia con el MAS, y estamos viendo los resultados de lo que ocurre, y tampoco ocurrió en la Argentina con estos gobiernos supuestamente nacionales y populares. Entonces, bueno, a movilizarnos, a seguir apostando a la lucha, ¿sí? A acompañar a los jubilados que siguen todos los miércoles,
Un saludo especial para nuestra compañera Ana Tapia, que hace una cobertura excelente de las movilizaciones los miércoles, ¿sí? Y bueno, esta noche, aunque seguimos criticando a este mundial de las injusticias y de la discriminación, vamos a apoyar a la Argentina porque también nos merecemos una alegría que está cada vez más difícil, así que capaz que gritamos unos goles y con eso descontracturamos un poquito y el próximo domingo tengamos cosas mejores para informar. ¿Sí? Los esperamos acá, como cada domingo. Hoy estuvimos Raúl Nudel, Omar Rombolá y Marcela Gutiérrez. Los esperamos como siempre en Carne de Máquina. Un saludo para todos y todas. Valora tus visiones, valora tus ideales, valora la música que agita tu corazón, la belleza que se forma en tu mente, la gracia que viste tus más puros pensamientos. De ellos crecerán condiciones encantadoras. Te traje esta letra fresca, esta letra pura. El primero que traiciona es el que lealtad te jura. Esta cosa de la vida, rueda de la fortuna, donde mucha gente resta y otra gente suma. Uno en el camino quedan y otros se me alejan, pero el pibe sigue bien, por mi parte no hay queja. Si la vida me enseñó que acá nadie se deja, y la traición que te llega solo es moraleja. Soy un perro de la calle que no aprendió a ladrar. Será mejor que vos me mates, compa, no sé cantar. Sin todo lo que yo hago está la esencia del rap. Y me presento honesto, nigga, soy el Blessed, ¿qué tal? A cuántos giles he ayudado y pagan de manera ingrata, y ahora tiran misiles pero no hunden ni fragata. En esto de la calle, amigo, la ambición te mata, y todo lo que escribo es por el rap, no por la plata. Los tiempos han cambiado y la gente también. Hoy ni por un favor te tiran una bien. Sigo con mi mente intacta, soy el que redacta, exponiendo los chantas que se abren de gamas por cosas tan simples, obsoletas y banales. Ya no puedes contar ni cosas personales, y todo se rige por valores materiales. Mentiras conyugales, martillos emocionales que te hacen pensar que son heces sociales. Por eso me quedo encerrado en mi recinto, vivo con lo que puedo y con la música existo, porque es donde se escapa la mente melómana y emanan las ganas de escribir, porque sana el alma y la conciencia de todos chabones del grupo La Secuencia, que con poca experiencia podemos relatar realidad y existencia en un mundo con maldad que lo vemos a diario al salir a deambular. Bienvenidos al barrio, nacidos en underground, de cumbias y movida, clase que se sube al round para la lección de vida. Querer es poder, soñar es lograr. Deberán los bajos deseos del hombre recibir la máxima gratificación y sus aspiraciones más puras morir sin sustento. Esa no es la ley, tal condición nunca ocurrirá. Buenas a toda la audiencia de Carne de Máquina, de Radio Semilla y Radionauta. Mi nombre es Daniel Ruiz, desde la Patagonia, aprovechando este espacio para comentar un poco sobre la situación de la desocupación que está atravesando la Patagonia Argentina, fundamentalmente con los últimos datos del INDEC de hace unos días. El porcentaje en Río Gallegos llega a un 8,5% de desocupación, un número alto. También en Ushuaia y Río Grande es de 7,5%, y en el sector de Rawson y Trelew es de 7,1%. Esta situación de incremento de la desocupación va a correlato de las desinversiones que se han hecho en las diferentes industrias, sobre todo en el petróleo, pero también con las políticas nacionales que tiene que ver un poco con el hostigamiento
en la provincia de Tierra del Fuego, con las diferentes medidas que afectaron la producción, sobre todo de electrodomésticos. En ese sentido, más allá de estos números y otros lugares donde la desocupación ha mermado producto de la actividad, sobre todo en Neuquén, en Vaca Muerta y en algunos otros lugares, hay que mencionar que la tasa de trabajo informal en el país es casi el 44,2%, que es un número bastante alto, que también hay que tener en cuenta que según los datos de un informe desde la UBA publicado en mayo de este año, donde demuestran que en el último cuatrimestre de 2025 el 71% de las personas ocupadas formalmente cobraban por debajo de la canasta básica. Esta situación amerita no solamente una reflexión de cómo interactuar y cómo las medidas del gobierno nacional, que vienen a tono con las políticas de austeridad implementadas de las potencias extranjeras, sobre todo desde Estados Unidos, afectan al cotidiano de la clase trabajadora y sus familias. En ese marco creo que debemos ir pensando cómo suplir algunas de las falencias que son inmediatas para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, independientemente que sean trabajo formal o informal, dado por el tema de los bajos salarios, pero también con el número de desocupados. En ese marco, el tema de los alquileres es un tema que cruza al conjunto de la clase trabajadora y que ningún sindicato u organización lo afronta para poder unificar al conjunto de los trabajadores ante una falencia tan importante como la falta de vivienda. En ese marco también hay otro elemento que afecta al conjunto de los trabajadores, que tiene que ver con las tarjetas de crédito, los préstamos, en los cuales los bancos, a la hora de acreditarse los diferentes salarios, en muchos de los casos le descuentan hasta un 90% de los salarios, dejando por meses en la hambruna a varias familias, no solamente en la Patagonia, sino en diferentes lugares del país. En ese sentido también un problema importante tiene que ver con el tema de la falta de alimentos y medicamentos, no solamente para los trabajadores ocupados, sino también para los precarizados y el trabajo informal. En ese sentido, ningún sindicato lo toma como una tarea propia para organizar, para dar una solución, no solamente a los afiliados, sino también al conjunto de los trabajadores en las diferentes empresas, sectores, yacimientos o barrios que sufren y padecen esta situación. Esto seguramente ameritará nuevas formas de organización, nuevas formas de lucha, que podrán ser por los sindicatos o por fuera de ellos. Creo que la lucha de los autoconvocados en varios lugares reflejan un poco esta falta de empatía de los sindicatos, de los dirigentes sindicales, ante estos problemas reales que sufre la clase trabajadora. En ese marco está en nosotros pensar alternativas, ir llevándolo adelante, diferentes experiencias para poder abordar cada una de ellas, sin dejar de mencionar que hay que luchar por lograr trabajo genuino en nuestras ciudades, que se puede dar a través no solamente del reparto de horas de trabajo, que generalmente se levanta, sino también con la remediación ambiental, el problema de la contaminación de todas las industrias en todas las ciudades, que deberían generar miles y cientos de miles de puestos de trabajo desde las empresas que contaminan y saquean nuestros recursos y bienes comunes en todo el país. También, no solamente de ahí, con un plan de obras públicas y otras medidas que puedan generar fuentes genuinos de trabajo. En ese marco creo que este problema de la desocupación, el problema del trabajo de informalidad, el tema de los bajos salarios, del hambre, es uno de los temas cruciales y con todo lo que eso conlleva al conjunto de los trabajadores. Es por eso importante tomarlo, tener en cuenta estos elementos, pero también buscarle la vía para contrarrestar el padecimiento y en ese marco nuevas medidas y seguramente con acciones de lucha que permitan recuperar todo lo que se ha perdido, pero también básicamente recuperar la dignidad de un pueblo
que ha sufrido durante décadas el saqueo no solamente de sus recursos naturales, sino también de la soberanía y tantas otras situaciones. En ese marco no es extraño sucesos como los que están pasando, de trabajadores desocupados que reclaman por fuentes de laburo en diferentes sectores, en diferentes industrias, y tampoco es descabellado, y con estos elementos se logra comprender los escraches a los legisladores de La Libertad Avanza en Río Gallegos, que son los representantes del hambre y de las políticas de ajustes que se están implementando y que padecen el conjunto de los trabajadores. Desde ya, muchas gracias. A la lucha la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Buenas. Bueno, acá una nueva columna con las noticias ambientales de la semana. Soy Cristina Agüero desde la Patagonia Argentina. Bueno, ¿qué no pasó esta semana y lo que viene pasando, ¿no? Mientras estamos mirando los partidos del Mundial y estamos pensando en lo que se chorea Adorni. Bueno, hay otros choreos mucho más importantes y una entrega absoluta de nuestros bienes comunes, de nuestros derechos. Bueno, en fin, lo que ya nos tiene acostumbrados este gobierno de ultraderecha. Y me acabo de acordar que encima también supimos que esta semana hay nuevo presidente en Colombia que alineadísimo con Milei, con Trump, con Israel. Un desastre. Pero bueno, hay que seguir resistiendo, no queda otra. Se concretó la entrega del Río Paraná, se le dieron 25 años al grupo belga, 25 años de administración de nuestro río, de nuestra vía de vida, ¿no? Nuestro corredor de vida, que para ellos es una hidrovía. Bueno, es una privatización, una entrega de soberanía. Ellos le llaman la privatización de la principal vía o ruta exportadora del país, ¿no? El río Paraná, para ellos es eso, es una ruta exportadora y aún así la entregan. Por supuesto que se pone en juego la soberanía y el desarrollo, entre comillas, ¿no? Nacional. Los belgas van a manejar el río por 25 años, ¿no? Esto se entregó sin evaluación ambiental estratégica, sin análisis sobre la cuestión climática, mucho menos se tuvo en cuenta la parte social, la parte cultural del río, las comunidades ribereñas, ¿no? Recordemos esa audiencia pública nefasta que tuvo todo este proceso. Obviamente se va a profundizar el dragado sin estos estudios ambientales, entre otras cosas, ¿no? En Entre Ríos, desde 1997 rige una ley de libertad de navegación de los ríos, ¿no? La libertad de los ríos. Esto no se contrasta, o sea, estas nuevas leyes y reglamentaciones que están sacando y que están aprobando el oficialismo con todos los cómplices no chequean y no cruzan información con ninguna de las leyes vigentes, ¿no? Pasa en todos los ámbitos con la ley laboral que quieren impulsar, con el tema del financiamiento de las universidades, con el Superrigi, el Rigi ya en su momento, ¿no? Ninguna ley que está llevando adelante, que están aprobando en el Congreso tiene realmente un debate, tienen realmente un análisis de cómo impacta en nuestros derechos.
porque si no, claramente con los retrocesos que estamos viviendo, esto serían todos declarados inconstitucionales, todas estas modificaciones. También, bueno, la ley de inviolabilidad que impulsa el gobierno y que, bueno, el Senado está extorsionando básicamente al gobierno en no sacarla por la cuestión de Adorni, ¿no? Mientras no se lleve Adorni al Senado o al Congreso a dar explicaciones, ellos no le sacan esta ley, ¿no? Que por tercera vez se cae el tratamiento. Ahora, no sé, ustedes ya me dirán, ¿no? Pero por mí, Adorni, o sea, si la moneda de cambio es aprobarle una ley que va a extranjerizar la tierra y que va a permitir que después de un incendio en un bosque nativo se construyan cualquier infraestructura que no tenga nada que ver con lo que había y no se proteja esa tierra que se incendia, o sea, por mí que Adorni siga, ¿no? O sea, siga haciendo la suya. No debería pasar, pero la moneda de cambio no puede ser nuestra soberanía y nuestro territorio. Otra de las noticias que conocimos esta semana es la firma de un acuerdo entre el gobierno nacional y Estados Unidos, donde básicamente, bueno, nos comprometemos a brindarle toda la información que necesiten, incluso cuando los cateos den positivos en algún mineral o en alguna cuestión. Bueno, nosotros nos comprometemos a avisarle, por supuesto, al señor Trump y compañía de los bienes comunes que hemos encontrado para que puedan ser ellos los primeros en venir a saquearnos. Es un acuerdo que tiene como 500 y pico de páginas, que bueno, son 541 páginas de entrega, básicamente. Hay también un proyecto que se presentó en el Senado para incorporar al Código Penal un delito de ecocidio, ¿no? O sea, eso en primera instancia podríamos pensar, bueno, bien, ¿no? Establece fuertes sanciones penales al que contamine el ambiente. Bueno, voy a tratar de en esta semana para la próxima tener bien un panorama, porque suena muy extraño, ¿no? Que realmente quieran. Tiene que haber una letra chica ahí que todavía no pude sentarme a ver, pero que, bueno, esta semana lo voy a investigar más en profundidad. Pero una de las cosas que sí está claro, que recordemos que el RIGI, el Super RIGI y toda esta entrega que estamos haciendo a través de las leyes, bueno, obviamente blindan a cualquier empresario, a cualquier empresa que contaminen, ¿no? Recordemos que en el RIGI se establece que ninguna ley, ni provincial, ni ordenanza local, ni ley nacional, que impida o que condicione la realización y el desarrollo de un proyecto inscripto en el RIGI tiene vigencia, o sea, puede ser declarada nula, así lo establece este reglamento. Así que, bueno, en realidad habría que ver bien para quién están queriendo incorporar esta figura de ecocidio, este delito de ecocidio, porque claramente los proyectos que estén inscriptos en el Super RIGI y en el RIGI no los va a alcanzar este delito, digamos. Porque algo muy curioso de este proyecto para incorporar el delito de ecocidio en el Código Penal lo apoya Patricia Bullrich. O sea, por eso también es raro. Veremos a ver qué encontramos en esta semana. Me voy a poner bien a estudiarlo en profundidad. Y si hablamos de Patricia Bullrich, conocimos esta semana también que todavía sigue preso Franco Oscari. Franco Oscari es un campesino de Jujuy que por postear algo en contra de Patricia Bullrich, la justicia federal lo fue a buscar, ¿no? A través de todos estos mecanismos que se han aprobado acerca del ciberespionaje, del ciberpatrullaje. Y bueno, el jueves incluso, jueves y viernes no se sabía
su paradero, porque estuvo primero en una comisaría, después lo trasladaron, lo tuvieron trasladando por varias provincias, y bueno, los abogados pedían de verlo, no solo de verlo, sino de conocer su paradero, y además, bueno, las garantías constitucionales, ¿no? Bueno, eso es un tema que continúa. Veremos esta semana qué se consigue averiguar acerca del estado de Franco y de su situación. Mencioné el Superrigi, ya tiene media sanción, diputado ya aprobó la media sanción, ahora tiene que pasar al Senado. Bueno, este Superrigi es para empresas y actividades que no se estén realizando en el país, ¿no? Como por ejemplo empresas tecnológicas y todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, esto es claramente un beneficio para Peter Thiel, para Alex Karp de Palantir, Elon Musk, todo el empresariado de Silicon Valley, ¿no? Los CEOs de Big Tech, por ejemplo, bueno, Techint en Argentina, Pampa Energía, ¿no? Todas empresas de biotecnología, litio, hidrógeno verde, bueno, todo este cúmulo de empresas, empresarios y magnates que realmente no necesitan este beneficio impositivo. Son los más ricos del mundo, y la verdad que esto es una entrega sin sentido, pero bueno, mientras todos nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que pagar muchos impuestos y cada vez más altos, bueno, a estos personajes que son los más ricos de todo el mundo se los beneficia para que nos saquen. Bueno, es no sé, una lógica completamente, bueno, fuera de nuestro poder de entendimiento, ¿no? Y seguimos después del RIGI, ¿no? ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde? Incluso mencionábamos la columna pasada sobre esta empresa china que va a traer todo fabricado afuera. O sea, la construcción no va a traer trabajo, la construcción de estas megas infraestructuras para el saqueo no van a traer trabajo. Bueno, hay que seguir los temas, nos tenemos que plantar definitivamente en contra de este avance y de este saqueo. Bueno, no puedo en una columna mencionar todas las cuestiones que pasaron esta semana, ¿no? Más en una época de mundial donde salen, se apuran a poder aprobar lo más que puedan. Pero bueno, también en la provincia de Chubut estamos viendo las publicaciones sobre la exploración de uranio en la provincia, ¿no? No solo ya en Paso de Indio y en el departamento de Los Mártires, sino que ahora también están avanzando en Gaiman, ¿no? Exploración en yacimientos de uranio. Bueno, también vimos las denuncias de Córdoba, de vecinos y vecinas de Córdoba sobre las tropas militares que estuvieron 40 días haciendo ejercicios y no hay información al respecto. La ONU finalmente declara el genocidio y el ensañamiento con las infancias. Tuvimos también la noticia en el partido de Argentina, durante el partido de Argentina, que nos endeudamos, salió en el boletín oficial, por más endeudamiento. Por suerte ya llegaron a la Argentina, después de 30 días de estar ilegalmente y arbitrariamente secuestrados, las dos personas de Mendoza que estaban participando de la misión humanitaria por tierra hacia Gaza. Bueno, ya arribaron ayer a la Argentina. Después, bueno, traten de buscar acerca de estas noticias que les voy a mencionar y profundicen las que les interesen, ¿no? Acerca de, se siguen encontrando material de uranio radioactivo, ¿no? Otro descuido, ya está la segunda noticia acerca de que se encuentran material de uranio como en lugares que nada que ver, ¿no? Sin las condiciones de seguridad pertinentes.
Los desalojos en Salta, a la comunidad Lule, para favorecer a un club de rugby, ¿no? Esto estuvo pasando ayer. Después absolvieron, estuvo la sentencia, creo que el jueves o el viernes, la sentencia para los empresarios que envenenaron los cuerpos y el territorio en Pergamino. Los absolvieron a los 7. Obviamente eso se va a apelar, pero bueno, es una noticia que también conocimos durante esta semana. Bueno, nos vamos a encontrar el domingo que viene y voy a profundizar en algunos de estos temas y veremos si el Mundial continúa, ¿no? ¿Qué más? Sobre qué más van a avanzar. Bueno, un abrazo grande. Nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Las secuencias poniendo vivencias desde Comodoro. Venimos de barrio bajo, no me olvido lo que somos. Caminando por mi barrio con el arte lo decoro. En un mundo de corruptos tan discretos sin coloro. En las noches suenan tiros y escuchan los rafagazos. Cuantos guachos sin cabeza que se pierden en pipazos. La sociedad de hoy en día está perdida, ya no hay caso. Delincuentes con chapitas se llevan todo a su paso. Esto yo se lo relato desde Chubut, Argentina, donde mientras vas creciendo tu suerte se te termina. Donde te dan un fracaso por robarte una mochila, o donde por un celular son capaces de quitar la vida. Políticos te afanan y se retoman el palo. Después los pibes del barrio de la historia son los malos. Y dejamos las esquinas para subir un escenario. Esto y cero cara y tajeto la realidad del barrio. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Soy nacido ahí, donde arde la nariz, donde muchos dudan de tirarse a dormir, donde se acumulan noches de velada violenta, de pibitos caminando con los labios violetas. Los pitufos enemigos llegan con la sirenita y las tortuguitas derribando puertas, preguntando por fierros, apuntando con fierros, con la cara tapada, caminando por el cerro mientras ladran perros, dando el aviso, no caemos, traemos nuestra queja de abuso estatal. Nosotros no compramos su peli de maldad, resistencia a la autoridad, violación de propiedad sin orden judicial, línea para el oficial. Javish, y sí, ojo por ojo, diente por diente, así nos manejamos en el barrio con mi gente. Donde nacimos no bajamos la frente, acostumbramos a darle cara al problema existente. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. ¿Cómo quieren que no escriba si esto me sacude el cuerpo? Canalizo pulsaciones cada vez que en él me encuentro. Como gravedad me atrae con un simple movimiento. Fundido en el éter soy hip hop al 100%. Desde mi primer boceto hasta el graffiti que hice en casa. El debut de la tarima para el público, mi gracia. De parar en las esquinas ahora grabando melaza. Directo hacia tu cuadra, cortesía de la casa. No hay límite que pare el hambre de este carnicero. Cuídate del resfrío que esta vida es un pañuelo. Mantengo mi persona atada a la disciplina de hacerlo hasta sin ganas, voy ampliando el día a día. Con métrica sucia, astucia de un ser pensante. Viajo en el sonido que hoy llega a tu parlante. Desde el underground, del jodido como toro, salpicando tinta para que lo escuchen todo. Yo
soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Sonko ipi suk sutiwarmikan. Sonko ipi ishkayhuaskanku. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram Radionauta FM. Sonko ibita Moscos Cancún. Y desde Bolivia tenemos la columna de Martín Moreira para Carne de Máquina. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa en Bolivia? Mira, en primer lugar, cuando estamos hablando del país, de Bolivia, tenemos que ver que ha vivido bastante tiempo en un gobierno que tenía una apertura muy interesante, donde han creado su propio modelo económico, y este modelo económico ha permitido una desapropiación de muchas materias primas para el favor del pueblo. Estos se han sido manejados por los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ¿no? Se ha tratado de impulsar la industrialización y otros procesos en el país, los cuales no se han terminado de realizar porque ha habido una crisis política muy fuerte, pero sí se ha procurado de que las clases más vulnerables y se trate de generar condiciones necesarias para la vida, tanto en salud, educación e infraestructura. Luego de eso, después de la crisis política que hemos vivido y la crisis económica que ha llevado esta crisis política, hemos tenido una llegada del liberalismo, una llegada de la derecha a Bolivia. Esta derecha viene disfrazada, viene con una propuesta popular que logró venderse efectivamente y realmente a un grupo de votantes bolivianos, a una mayoría de votantes bolivianos, que estaba muy decepcionada del ciclo del MAS y decidieron cambiar su orientación. Y ahí aparece la figura de Rodrigo Paz y Lara. Mucha de esta gente vota por Lara, con una confianza, una garantía para el pueblo boliviano, ¿no? Al entrar al gobierno, lo primero que pasa es que Rodrigo Paz desvincula a Lara del gobierno, la garantía entre comillas, que tampoco no era mucha garantía que digamos. Después Rodrigo Paz empieza a aplicar una serie de fórmulas que las han ido aplicando en la región, una serie de favoritismos a pequeños grupos empresariales de gran poder de dinero, ¿no? De gran poder monetario. Estamos hablando de los agronegocios, estamos hablando de la minería cooperativizada en Bolivia, estamos hablando de la banca y estamos hablando de la minería empresarial. Entonces esos son los grupos que se enfoca Rodrigo Paz y a esos grupos se empieza a favorecer, lo cual no ha sido visto muy bien por su 80% de votantes, los cuales han decidido empezar a hacer un movimiento popular. Este bloque popular ha funcionado, pero no tiene orden, no tiene un norte, sigue descabezado. Entonces esto ha permitido que Rodrigo Paz, después del bloqueo de 54 días, pueda prebendelizar a algunos grupos pagándoles bastante dinero. Es el mismo accionar que tienen los liberales en la región, y luego
mandar un estado de sitio como pasa en Ecuador. Ecuador ya es el tercer estado de sitio que está viviendo, o el segundo, perdón, estado de sitio que está viviendo, y están aplicando todo tipo de ajustes a la población. En Bolivia pasa lo mismo. Después de prevandalizar, de haber firmado con la COP, a las horas que firmó con la COP, con la Central Obrera Boliviana, Rodrigo Paz manda un ajuste económico. La clásica respuesta o la clásica movida de los gobiernos de derecha. Una unificación del dólar, una devaluación del dólar a un 40%, lo cual va a tener sus implicancias, ¿no? Desde el alza del precio en algunos productos, por ende la nivelación de los carburantes, va a subir el precio de los carburantes en el país, la gasolina, el diésel, lo cual va a provocar la elevación de los alimentos. Esto va a favorecer solo a grupos exportadores, como ha pasado en otros países donde vienen gobiernos liberales como el de Noboa o el de Milei. Y estos exportadores que son beneficiados con estas medidas no traen los dólares al país. O sea, lo que hacen es quedar los dólares fuera del país o venderlos antes de que entren a cualquier país. En el caso de Bolivia pasa lo mismo. Muchos de los dólares que los exportadores tendrían que traer tras la liberación de exportaciones, tras la devaluación, estos nunca llegan, sino solo salen dólares del país y no entran más dólares por los exportadores. Y es algo que hacen constantemente estos liberales, ¿no? Estos gobiernos liberales, de corte liberal. Pero también hay otra característica que se repite en estos gobiernos, y esta característica tiene que ver con el tema de la corrupción. En Bolivia estamos hablando de que ha habido, de que el gobierno de Rodrigo Paz, muchas instituciones del gobierno de Rodrigo Paz están implicadas en el narcotráfico, ¿no? Las narcomaderas, más o menos son 108 toneladas que se encontraron en Chile de cocaína y 50 toneladas de cocaína en Brasil. Tenemos un caso que son las narcomaletas, son 32 maletas llenas de dólares, alrededor de 100 millones de dólares que han entrado por la aduana nacional. También actos de corrupción flagrantes en la aduana. Entonces un gobierno que sí está marcado por la corrupción, como pasa también en gobiernos como de Noboa y Milei, que parece que es una similitud, ¿no? Y Bolivia ahora está viviendo una devaluación, la cual va a afectar a las clases más vulnerables, ¿no?, del país, y va a favorecer, como siempre, a los exportadores. Y sobre esto, el gobierno está empezando a tramitar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional para terminar de hacer el ajuste. Venta de empresas públicas, lo que ha pasado en Argentina y Ecuador. Después de la venta de empresas públicas, vamos a tener la concesión de materias primas estratégicas con una poca participación del Estado. Y esas son las leyes que están empezando a hacer. Y esto va a ir pasando. Y esto pasa como está pasando en Bolivia, ha pasado en Ecuador, también ha pasado en Argentina. Ahora vamos a ver los resultados, los mismos resultados en Colombia. Entonces tenemos un problema en la región, que lastimosamente los gobiernos liberales no piensan en su población, no piensan en la construcción de un país soberano, de un país que puede generar condiciones. Solo piensan en beneficiar a pequeños grupos empresariales, beneficiarse ellos mismos, su sed, su ambición de dinero, y dejar atrás a los ciudadanos del país que se presentan. En el caso de Bolivia, a Rodrigo Paz no le interesan los bolivianos. En el caso de Argentina, a Milei no le interesan los argentinos. Y en el caso de Ecuador, peor aún, porque los tiene asediados con el ejército y con el ejército y la policía a los ecuatorianos. Entonces, ese es un corte que sí o sí se ve en la región. Lastimosamente, Colombia puede tener la misma suerte. Guitarra pa' guaras Cancún, sonco y picanchi, chaquicas Cancún, sonco y pipusac, cervezas Cancún.
histeria, pudimos salir con la melodía, viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. He aprendido que en la vida todo cumple su ciclo. La cura de la ansiedad viene en una bolsa Ziploc. Me hablan de código, después me vienen de A5. Con su falso bandidaje yo no me identifico. Me hablan de pistolas, de pasillos y pasaje, mientras pido por mi hermano un tiempo que está de viaje. No es pasar las malas, es tener aprendizaje y saber que usar la cabeza te lleva más que el coraje. Noches de farándula, solo es tiempo perdido. Prefiero quedarme en casa y expresarles lo vivido, contarles que tinta es lo que corre dentro mío y que el doctor me dijo bomba cuando escucho mis latidos. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía, viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Bienvenidos acá abajo, sin lujo ni riqueza, se pierden las cabezas sin festejo y agasajos. En tiempos de relajo es donde llena el guiso. Tengo sueños de un trabajo mientras comemos del piso. Aviso de corte, precinto la llave. Un pésimo servicio no sirve que reclamen. No aclames al bufón, se derrama el buzón. Superpoblación, motina el pabellón, pintada en la pieza un violento palpitar. Mastico mi cabeza, no sé dónde escapar. Sé que llegará la hora en que tendré que marchar. Por el momento estoy acá, exponiendo mi verdad, viviendo HH, un pensamiento y realidad. Somos la secuencia, el perro del arrabal. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía, viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Estás escuchando Carne de Máquina. No alcanza para el gas, no alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Y como todos los domingos tenemos la columna de nuestro compañero Raúl Nuder. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevamente vamos a insistir en esta columna con el fútbol, con el mundial de fútbol, pero también con el fútbol, toda vez que el elemento es el juego. Esto que despierta tantas infinitas variaciones e interpretaciones, desde la utilización, como decíamos la semana pasada, o la presunta utilización del fútbol como un sentimiento para cada uno. Hemos rebuscado un poquito en la literatura que hay al respecto. Nada más que no hemos recurrido a Fontana Rosa, pero sí hemos recurrido a Roberto Jorge Santoro, que da los elementos básicos. Por ejemplo, hay una entrevista al ruso Berea en Izquierda Diario, y los elementos que recorre son los mismos, sobre los misterios que tiene este deporte. ¿Será un deporte? ¿Será muchas cosas? Es muchas cosas a la vez. Roberto Jorge Santoro realizó una recopilación literaria sobre literatura de la pelota. No dejen de buscarlo, en conseguir este libro.
Roberto Art, Horacio Quiroga, Canal Feijó y infinita cantidad de autores se expresan sobre el fútbol. Dedica a Roberto Jorge Santoro un poema dedicado a todos los que fueron compañeros de equipo y al Racing Club. Bailarín, dice el poema, bailarín con un pie mareador, silbador, ¿quién lo ve? Toca de a poco, en caricia, le pone el cuerpo al cuerpo ballet, levanta el balón, lo empuja, si lo resbala, mima con una gana, lo enrolla con otro pie, le da una vuelta en el aire de taco que ni se ve, la vuelve, le cae al pecho, que para cae, resbala, su pierna de forma rara la hace morir en el pie, que la pisa así dormida por el suelo, la toca y la levanta vuelo la pelota y el ballet, que en avance con un pique le dice que se le achique, la guarda, que en el zapato del otro que ni la ven, se da vuelta y no la tiene, está saltando en el aire, le dice con la cabeza que va al otro, que la deja y que la espera en otro pie. En un artículo que se llama El jugador de fútbol, ejemplo de arte, de estos recopilados por Santoro, dice que la Pavlova, la bailarina, y su gente practicaban hacía 2 horas en el escenario decorado. La fiesta y mi disgusto avanzaban a la par. Al fin, roído interiormente por unas ideas pertinaz que exigía el desahogo de la palabra, hube de poner boca a la aventura y dije: nada de esto vale lo que un partido de fútbol. El repentino movimiento de estupor que semejante comentario produjo en la concurrencia embebida hasta entonces en la muerte del cisne que la famosa bailarina simulaba bajo la proyección de un haz de luz azul. Una palomita de Bertolucci al rechazar con la cabeza la pelota que vuela por el flanco es una acción de belleza y de coraje que inútilmente esperaréis de Nijinsky en ningún ballet. Tengo que confesar que en la fila de la verdulería o en alguna conversación futbolera paso vergüenza por no conocer ni los jugadores ni los equipos que se están jugando. Continúa el texto: venid conmigo a la cancha una tarde de domingo, subamos la empinada gradería hasta alcanzar el último peldaño. Arriba, en el cielo alegre, el primer maquinista del Teatro Universal ha suspendido también una linterna que en dirección oblicua distribuye su foco por el fiel. Al derramarse entre los pastos el chorro de sol cabrillea, se difunde por los aires en un enjambre de chispitas juguetonas y luego se posa despacito para ver la función en 30.000 cabezas que recaman de piedrecillas de colores la pendiente circular. Abajo, como la llanura, el pie de la vertiente contenida, el cuadrilátero verde abre un tendal de hierba emparejada y sobre él corretean ágiles 22 muchachos. En contrapartida tenemos el fenómeno de Lionel Messi y las grandes corporaciones, el papel de la FIFA y el contexto mundial en el que se desarrolla y en el que la columna de la semana pasada fuimos claramente críticos en cuanto a cómo se expresó la utilización política, particularmente la política represiva del gobierno de Trump, en la persecución a los equipos, en la exclusión de árbitros, en el patoteo del ICE en Estados Unidos a los jugadores, en que Irán no pudiese
residir en Estados Unidos para sus partidos y que entre en situación de desigualdad. En contrapartida, respecto de lo que fue o es la utilización del fútbol, en el 2002, cuando en el campeonato mundial anterior, a Cristina y Alberto le fue bastante mal, porque no pudieron utilizar, no ocurrió que pasasen por la Casa Rosada los jugadores, y este intento reflejista sobre hacer una unidireccional visión sobre la posibilidad del fútbol como recurso político. Entonces, sumamente complejo resulta analizar todo el contexto que se va desarrollando. Este país anfitrión que desarrolla este circo planetario, esa alegría que genera la competencia, hoy más que nunca suena a impunidad. Esto último extraído de este mismo reportaje que mencionábamos. Por eso, porque hay infinidad imposible, inabarcable capacidad para recorrer todo lo que se ha escrito, y sin pensar en las revistas del Gráfico y en la infinidad de publicaciones, estamos ante un fenómeno que en la cancha todos terminan hablándose, todos terminan juntándose, y esta fantasía sobre la posibilidad del fútbol de crear un espacio de comunidad o un espacio de nación, tiene esta impronta, decimos, de que en algún momento somos todos iguales, y esta sensación de comunidad que explotan, sí, realmente lo que circunstancialmente dé como resultado. Pero tal vez pueda ocurrir que, pongamos que sale Argentina campeón mundial, ¿y qué va a pasar cuando las multitudes salgan a la calle y cuando el estado de ánimo de la población se exprese con sinceridad, se exprese con el sentimiento que atraviesan en este momento las familias, en este momento el dolor que viven todos, la gran mayoría de los argentinos que están endeudados, que no llegan a fin de mes, que les mienten sobre la inflación y de que cada vez está todo más caro y que comer un pedazo de carne ya se torna inaccesible. Por eso volver a Soriano, volver a Fontana Rosa y volver a Roberto Jorge Santoro y a nuestra literatura sobre el fútbol nos da una perspectiva sobre el juego, pero también volver al presente, volver a la realidad, nos da otra perspectiva distinta a la del juego, distinta a lo que plantea la realidad en este momento. También, para terminar, entre todo lo recopilado por Roberto Jorge Santoro, está el texto de Enrique Pichón Rivière, que dice: la pelota. Hasta ahora, de todo lo dicho sobre el fútbol, queda aún por esclarecer la pieza fundamental, el objeto de la disputa, la pelota. El significado y función que ella juega en el contexto estructural del espectáculo puede ser encarado desde un punto de vista antropológico, psicosocial y sociológico. Estas disciplinas deben apoyarse en un detenido análisis del vínculo entre el sujeto y la pelota. Esta última adquiere un carácter fascinante ligado a la perfección de su recorrido y a la incertidumbre que abre su caída, en contraste con la euforia producida por el ascenso.
Para terminar, dice, desde los más remotos tiempos, los hombres juegan con formas esféricas, juegos brutales, primitivos, como si quisieran familiarizarse con ese objeto casi sagrado, en esas misteriosas síntesis entre la guerra y la fiesta. Enrique Pichón Rivière. Hasta la próxima, nos encontramos en la próxima columna. Impulsados por el gobierno, en Cuba se han empezado a dar cambios que son parte de un proceso económico en clave de mercado. Alberto Mas, integrante del Club de Periodistas Argentinos Amigos de Cuba, nos da su punto de vista en relación a esta situación. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Luego del pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se aprobaron recientemente transformaciones económicas que buscan actualizar el modelo económico, al mismo tiempo que garantizar al sistema socialista en medio del recrudecimiento de la política agresiva de los Estados Unidos, que busca asfixiar la economía cubana y por lo tanto la implosión de la revolución en medio de un descontento popular que obviamente no logran que se lleve a cabo a pesar de tanta presión y que lleva a que en estos 5 meses solo entrara un buque petrolero para crear la mayor crisis del sistema energético en la isla. Las reformas aprobadas en este contexto tienen su inicio en los nuevos lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, efectuada ya en el año 2019, tras un debate en la población que llevó varios meses. Lo que podríamos decir apunta a una apertura económica al estilo vietnamita o al chino, de convivencia integrada entre las economías estatales y no estatales, donde el partido y el Estado controlan la macroeconomía y orientan y conducen la marcha de la microeconomía, coordinando con los actores privados de capitales nacionales o extranjeros. Este proceso de transformaciones se vio lentificadas por la pandemia y la política agresiva norteamericana de los gobiernos que sucedieron a Obama en la Casa Blanca. La crisis actual lleva a la dirigencia cubana a actuar ahora con premura para, como afirmara el comandante Fidel Castro, cambiar todo lo que debe ser cambiado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue claro al afirmar que el país no renuncia al socialismo, sino que debate cómo construirlo de manera sostenible en medio del bloqueo más prolongado y criminal de la historia. Quedó ratificado en el debate que se mantiene la propiedad social sobre los medios de producción fundamentales. Se incluye la puesta en marcha de un programa de inversiones que facilite la participación de empresas cubanas, incluidas aquellas vinculadas a residentes en el país y en el exterior. Y también se reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales, garantizando a la vez los derechos laborales y sociales y evitando prácticas de explotación indiscriminada del trabajo. Se apunta a una ampliación de la participación y gestión de las formas no estatales de la economía, con el desarrollo de las cooperativas, las MIPYMES, el trabajo cuentapropista, la inversión extranjera, la ampliación del denominado comercio mayorista, autorizándose las inversiones en la agricultura del sector privado,
entre otras medidas que apuntan a recuperar la economía que se encuentra bajo una guerra. Porque esta situación, como ya dijera Fidel, no es embargo ni es bloqueo, es guerra económica. Uno de los mayores cambios a llevarse a cabo es en el aspecto de las inversiones extranjeras y en el modelo turístico. Se estimularán las inversiones extranjeras en las empresas privadas cubanas, se permitirán la apertura de gestiones no estatales, se libera el esquema cerrado que existe hoy de autofinanciamiento, se permitirá el funcionamiento de franquicias en el plano nacional y se promoverán franquicias en el exterior, permitiendo la existencia de empresas mixtas, incluso en el área turística, entre actores privados y no estatales. El proyecto reconoce la necesidad de una profunda transformación del sistema bancario e incluye medidas para fomentar una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la posible creación de una banca privada y de cooperativas bajo la supervisión del Banco Central y sí sujetas a las regulaciones del sistema. En el aspecto impositivo, se plantea la ampliación del impuesto al valor agregado en determinadas cadenas económicas, simplificar el pago de utilidades en el sector cooperativo, la actualización del impuesto sobre los ingresos personales con una modificación de la escala progresiva, la generalización de la factura electrónica y la bancarización de las operaciones comerciales, entre otras medidas. En el ámbito de la autonomía local, se propone actualizar y ampliar las funciones de los gobiernos municipales en áreas estratégicas, como la planificación, el ordenamiento territorial, la soberanía alimentaria, los servicios comunales y el fomento del desarrollo local. Asimismo, se plantea fortalecer sus capacidades de gestión económica, incluyendo la posibilidad de importar, exportar y retener divisas. Ninguna de las acciones propuestas tiende a modificar la responsabilidad del Estado en garantizar la educación, la salud, la seguridad social a toda la población. ¿Será por ello que estas medidas han tenido críticas de la mafia radicada en Miami? ¿Será que ven que pueden derribar los muros impuestos por el bloqueo y se les acaba el negocio del anticastrismo? Bueno, también se escucharon críticas de algunos izquierdistas sin propuestas concretas, exigiéndole a Cuba lo que no se exigen ellos mismos. Bueno, el debate está abierto. El héroe de Cuba, René González, apoyando las transformaciones aprobadas, afirmó que la construcción del socialismo necesita un Estado económicamente fuerte. Y la única manera de lograrlo es poner el país a producir. Producir hoy es trabajar por el socialismo. Hágalo quien lo haga. Un Estado socialista no podrá ser el mediador de la economía si no se produce. No se puede repartir o hacer políticas sociales con lo que no hay. Agregó también que las medidas económicas que por necesidad se toman deben venir con el acompañamiento de un rehacer igual de profundo en la política. Terminar con la burocratización, el formalismo, la infladera de globos, la muela, el socialismo, como le dicen a los socios que son conocidos cuando van a hacer un trámite, la doble moral, la opacidad, el invento o la complacencia. Modificar estas costumbres es la fórmula política que exigen como contrapeso estos cambios en la economía. Y finaliza diciendo: ¿será posible todo esto? El reto es enorme y la vida dirá, pero no quiero.